La felicidad de una persona depende de muchos factores. Es muy semejante a la salud. Yo puedo tener mis brazos bien, puedo tener mis piernas bien, pero si tengo un dolor de estómago, ese dolor de estómago va a afectar mis demás partes. O sea, me sentiré mal, me agacharía o me recogería en una parte, yo estaría totalmente afectado. Igualmente es la felicidad en una persona. La felicidad depende de muchos factores y mayormente de aquellas cosas que nos rodean. Nuestros familiares, mis bienes, mi auto, mi negocio, mis amigos, mi mamá, mi papá, mi esposa, mis sobrinos, etc. Nuestra felicidad va a depender mucho de eso. Pero de verdad, esa es la felicidad. La verdadera felicidad es eso de que a pesar de que a mi alrededor se esté destruyendo, yo me sienta feliz, me sienta bien, me sienta gozoso y me sienta muy lleno. Porque si mi felicidad depende de mi familia o de mis amigos o de cualquier otra persona o de mis bienes, el día que yo pierda una de esas cosas voy a resultar gravemente afectado. Si mi felicidad está basada en mi familia y tengo un problema familiar o un problema con uno de mis hijos, mi felicidad va a ser muy afectada. Si mi felicidad está basada en mis bienes, en mi riqueza o en cualquier cosa que yo tenga, el día que lo pierda todo, voy a estar totalmente triste. Y de verdad, esa es la felicidad. En eso es lo que nosotros tenemos que apoyar nuestra felicidad. Por más que parezca algo bueno, por más que parezca algo bonito, algo hermoso, sí, es muy hermoso estar con la familia, es muy hermoso que tú compartas con tus hijos, con tu esposa, muy bien, excelente, pero allí nosotros no podemos conseguir la verdadera felicidad. Porque ¿qué ocurre cuando tú estás solo? Que te cierres en una habitación, que nadie te esté observando, ¿cómo te sentirás tú? ¿Cómo te sentirás en ese momento? Por más que tengas mucho dinero, por más que tengas familiares o etcétera, cuando llega el momento de que nosotros nos encontramos solos, vamos a sentir ese vacío en nosotros. O cuando tenemos un problema familiar, nuestra felicidad va a caer. Pero de eso no se trata la verdadera felicidad. ¿Cómo podemos ser verdaderamente felices? ¿Cómo podemos estar llenos en cada momento de nuestra vida? Sí, que nuestra felicidad dependa de nuestro alrededor. La palabra de Dios es muy clara en ese tema y podemos ver ejemplos de muchas personas. Y sé que hay muchas personas en este momento que están tristes porque han puesto su felicidad en cosas en las cuales no podían ponerla. Se han enfocado en bienes materiales y lo han perdido todo. Se han enfocado en sus familiares e incluso hasta han perdido a sus familiares. Se han inclinado mucho hacia sus amistades y sus amistades lo han dejado. Pero de verdad, ¿qué es lo que me puede llenar a mí? ¿Qué es lo que va a llenar lo que hay aquí dentro de mi corazón y que yo pueda decir soy feliz? Lo que yo he hecho para ser feliz y sentirme totalmente lleno y gozoso es buscar a Dios. Podemos leer la palabra de Dios y la palabra de Dios nos va a explicar perfectamente cómo nosotros podemos ser felices, cómo nosotros podemos avanzar, cómo podemos sentirnos llenos, cómo podemos sentirnos gozosos. La felicidad no depende de nuestro alrededor ni de aquellas cosas que nosotros podamos ver. La felicidad es algo más allá. La felicidad es algo espiritual. Es algo que nace aquí muy dentro de nuestro corazón. Es algo que nosotros comenzamos a sentir aquí muy dentro. ¿Por qué muy dentro? ¿Por qué muy profundo? Porque, como lo acabo de decir, es algo espiritual. Es algo que cuando cerramos nuestros ojos comenzamos a sentir una paz muy hermosa. Comenzamos a sentir ese gozo y sentimos nueva fuerza. Cuando leemos la palabra de Dios y oramos a Jehová Dios, todo nuestro interior va a comenzar a ser lleno y ya nuestra felicidad no va a depender de nuestro alrededor, sino que va a depender ya de Jehová Dios y nos sentiremos mucho mejor. Hay muchas personas afligidas y quizás personas que dicen que no tienen una solución para su vida y que es imposible hallar una felicidad porque lo han perdido todo. Han perdido sus familiares, han perdido a sus amigos, han perdido sus bienes, han perdido todo. Pero déjame decirte que no has perdido todo. Mateo capítulo 9, versículo 9 relata el llamamiento de Mateo. Por favor, quiero que prestes mucha atención a este pasaje que voy a leer y que voy a explicar. Dice: luego, al ir pasando de allí, Jesús alcanzó a ver a un hombre, cuyo nombre era Mateo, sentado en la oficina de los impuestos y le dijo: sé mi seguidor. Enseguida este se levantó y le siguió. Una cosa muy interesante que nosotros podemos notar aquí es que solamente con unas palabras Mateo siguió a Jesús. Imagínate este escenario. Yo estoy en mi trabajo, trabajando normal, cobrando impuestos, etc. Y que de repente pase una persona desconocida, una persona que yo ni siquiera conozca, y que me diga: oye tú, Leobaldo, ven, vamos, sígueme, sé mi seguidor, ven, vamos, acompáñame. Obviamente parece como que una locura que yo deje mi casa, que deje mi negocio, mi trabajo, que deje todo lo que yo tengo para seguir solamente a alguien.
¿Qué nos da a reflejar verdaderamente eso? De que Mateo no era feliz. Mateo era una persona que tenía dinero porque era un cobrador de impuestos. Y en esos tiempos las personas que cobraban impuestos tenían dinero porque le exigían al pueblo y de esa parte ellos agarraban. Y uno de esos era Mateo. Pero para que Mateo se fuera solamente con unas palabras, yo diría que en ese momento Mateo se sentía totalmente destruido por dentro. Me imagino que Mateo se sentía vacío, sin ninguna esperanza. Ahora imagínate tú que Jesús te diga a ti: María, Juan o Pablo, ven, sígueme, vamos, sé mi seguidor. ¿Tú qué harías? Imagínate por un momento esa escena en tu vida. Imagínatelo aquí en tu cabeza, que Jesús te llama a ti y te diga: Pedro, María o Juan, ven conmigo, sígueme. ¿Tú qué harías? ¿Cómo reaccionarías tú en ese momento? Mateo, sin pensarlo, dejó su trabajo, dejó todo y siguió a Jesús. Jesús fue y es esa persona que te quiere llevar hacia con el Padre y te quiere dar vida eterna. Él no mira si eres rico, Él no mira si eres pobre, si eres feo o si eres bonito, o sea como sea. Jesús no mira eso. Y por eso podemos leer aquí más adelante en Mateo capítulo 9 versículo 10, dice: más tarde, estando él en la casa reclinado a la mesa, mire, muchos recaudadores de impuestos y pecadores vinieron y empezaron a reclinarse con Jesús y sus discípulos. Pero al ver esto, los fariseos se pusieron a decir a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Como los oyó, él dijo: las personas en salud no necesitan médico, pero los enfermizos sí. Podemos ver claramente, y esto lo podemos reflejar mucho con este tema, de que Jesús está buscando personas que estén afligidas. Está buscando personas que les falte esa salvación. La verdadera felicidad comienza a llegar en lo espiritual, cuando comenzamos a buscar al Padre en lo secreto, cuando comenzamos en la íntima oración y en la lectura de la palabra de Dios. Es cierto, y lo afirmo en este momento porque es verdad. Sí, vamos a pasar momentos difíciles, vamos a tener problemas en nuestras vidas, porque el hecho de que busquemos a Dios no significa de que vamos a ser perfectos y que nunca vamos a tener problemas. No, vamos a tener problemas, pero la diferencia es que nos vamos a sentir alegres, nos vamos a sentir gozosos, nos vamos a sentir llenos y vamos a sentir la fuerza para poder afrontar esos problemas y para superar todos esos obstáculos que se atraviesen en el camino. Esa es la diferencia. ¿Y cuándo vamos a alcanzar esa verdadera felicidad y esa completa felicidad? En la vida eterna. Porque Jehová Dios promete una vida eterna para aquellas personas que confían en Él y que obedecen su palabra. ¿Cuál es la vida eterna? Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17 versículo 3. Esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Esa es la vida eterna, que adquiramos conocimiento del único Dios, Jehová, y de su Hijo Jesús, a quien Él envió. Esa es la vida eterna, y todo comienza desde la tierra. Aquí comenzamos a tener la felicidad, pero como Jehová Dios es un Dios bueno, es un Dios amoroso, Él promete una vida eterna para cada uno de nosotros, donde no habrá más llanto, no habrá más dolor, no existirá la enfermedad y no existirá ninguna de esas cosas que hoy en día existen. No va a existir la maldad, sino que va a existir todo lo bueno y todo lo maravilloso. Imagínate un mundo como ese, un mundo donde no exista la maldad y no exista más el dolor. Esa es la vida que Jehová Dios nos promete a nosotros, y cuando alcancemos esa vida eterna es cuando vamos a alcanzar esa verdadera felicidad. Pero recuerda que mientras estemos en esta tierra, la felicidad que nos promete Jehová Dios a nosotros es muy grande, e incluso tendremos problemas, pero tendremos la fuerza y las ganas para poder derribar y tumbar esos problemas. Mi nombre es Levaldo Montana y yo pertenezco al ministerio Himnos del Cielo. Que Dios Padre y Jesús su Hijo amado te bendigan y te guarden para la vida eterna. Dios te bendiga.